Hola muchachos, buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir hoy con ustedes. Esta noche pues trabajaremos ya en el proceso de operacionalización de una investigación y para eso vamos a trabajar en varias líneas. Quisiera iniciar hablando del punto en el que nos quedamos la semana pasada. Básicamente vamos a empezar a trabajar cómo pasar de un tema general a una pregunta en concreto desde el punto de vista cuantitativo. Ya eso habíamos visto algunos ejemplos, pero esta noche quisiera que trabajemos un poco más en ellos. Entonces, lo primero que tenemos que entender, como lo he dicho en todas las sesiones, es que necesitamos teoría para el desarrollo de nuestro proceso de investigación. ¿Por qué? Porque básicamente desde la definición del tema nosotros nos encontramos con conceptos de corte general que nos permiten delimitar la realidad. Como pueden ver en ese tema, que era el que les había planteado en la ocasión pasada, nosotros tenemos como tema procesos de enseñanza, emprendedurismo de educación superior en Costa Rica en el marco de la internacionalización país, una ventana de oportunidad para la dinamización. Entonces, cuando nosotros hemos definido un tema con estas características, lo primero que tenemos que identificar son esos conceptos medulares. Y tenemos varios acá. ¿Cómo sabemos que son medulares? En el momento que los quitamos del tema, el tema deja de tener sentido. Por ejemplo, podemos concentrarnos en enseñanza, emprendedurismo, educación superior, internacionalización y eventualmente dinamización. Entonces, un constructo teórico es un concepto general que nos permite delimitar la realidad en un primer nivel, en un primer eslabón. Y estos son fundamentales porque los constructos van a ser vitales para todo el proceso de aterrizaje técnico. En el aula virtual yo les he puesto esta hoja, que es la hoja de marco de concordancia cuantitativo. Entonces vamos a trabajar con al menos dos constructos. Yo voy a trabajar aquí con emprendedurismo y voy a trabajar con el concepto de enseñanza en educación superior. Voy a trabajar con estos dos. Obviamente puedo integrar algunos más. Puedo integrar dinamización e internacionalización. Vamos a hacer dinamización, internacionalización. Como ustedes pueden ver, chicos, la idea es cuando uno empieza a realizar ya un proceso de corte cuantitativo, como pudieron leer en la literatura, se requiere un nivel de claridad bastante grande. Y entonces, la pregunta fundamental es cómo hacer para encontrar literatura que sea literatura calificada y que sea literatura que nos sirva en todo momento para el proceso de investigación. Y entonces quiero compartirles cómo es que lo hago yo. Básicamente, la universidad, como ya les había indicado, gasta muchísimo dinero tratando de dar información valiosa y bases de datos para que los estudiantes trabajen. Yo les había hablado de una presentación que tengo, pero también quisiera que lo hagamos aquí, propiamente en el aula virtual. Ustedes pueden ver aquí que en la dirección www.una.ac.cr, ustedes se van a la sección biblioteca y pueden accesar la sección bases de datos. Una vez que usted se ha ido a la sección bases de datos, entonces va a encontrar una gran cantidad de bases de datos con las que se trabaja dependiendo de los diferentes temas. A mí me gusta mucho trabajar con esta, con Academic Research,
Y cuando usted da clic en la base de datos, le va a ir a este sitio que es el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional. Usted trabaja con su usuario y con su contraseña, le da a ingresar y a partir de ahí usted comenzará a trabajar con las bases de datos que tiene. Estas bases de datos, ¿qué es lo que presenta? Libros, revistas, etcétera. Entonces, usted tiene varias opciones para poder empezar a filtrar los resultados. En este momento de la investigación, yo estoy trabajando a nivel general, entonces voy a poner un primer concepto, emprendedurismo, y le voy a dar buscar. La base de datos, como ustedes pueden ver acá, uno podría limitar las fechas de el trabajo. Voy a hacerlo nada más como ejemplo y voy a volver a darle la búsqueda. Entonces, tengo información de 21 publicaciones académicas de los últimos 5 años. Y entonces, ya aquí tengo varias información que me puede servir, pero la pregunta es, ¿qué hago yo con esa información? Y la pregunta es excelente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno necesita hacer con los constructos es empezar a definirlos. ¿Por qué es fundamental definir los constructos? Porque si yo no tengo definidos los constructos, difícilmente voy a poder llegar a preguntas concretas de investigación dependiendo de la perspectiva que esté trabajando. Entonces, yo les voy a pedir, chicos, para lo que vamos a hacer esta semana, que a la hora de trabajar, una pregunta de investigación que puede ser de diferentes énfasis, pero además la utilización del marco de concordancia. Entonces, que sepan que ustedes pueden entrar acá, tienen varias posibilidades de trabajo. Este sitio pues es bastante bueno porque le permite a uno no solamente accesar la información, sino accesar y citar adecuadamente, que es una cosa fundamental. Uno se va acá, dice citar, como pueden ver ustedes aquí, y entonces ya va a aparecer las citas en los diferentes formatos. Usualmente en la universidad trabajamos con con el formato APA. Entonces ustedes pueden básicamente copiar y la idea es empezar a definir la información. ¿Cuál es el punto medular aquí? Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer es la identificación de los constructos. Vamos a abrir una hoja en blanco de nuevo. Entonces, yo pongo identificación de constructos teóricos. Un constructo teórico es un concepto que se trabaja para propósitos científicos y entonces básicamente la definición es medular. Usualmente se piden al menos 5 definiciones por constructo concreto de trabajo. Y en ese sentido, resulta medular porque lo que uno va a encontrar con la definición del constructo son criterios para el trabajo, tanto a partir de referentes como variables. Estos referentes y variables son fundamentales para el proceso de aterrizaje de la investigación y para el desarrollo de las pruebas estadísticas con las que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar por el concepto emprendedurismo. Por cierto, chicos, yo básicamente voy a trabajar el ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Obviamente el nivel de rigurosidad en la búsqueda que ustedes deben realizar es mucho mayor, sobre todo en el contexto de que es ya su trabajo de investigación. Entonces, resulta fundamental que les diga esto para que a la hora de utilizar la herramienta lo hagan sobre la base de este tipo de elementos.